Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Estamos ya en esta fase de entrevistas, noche de martes 25 de mayo del 2021. Una fecha que quizá para muchos pues tiene algo de sentido. ¿Se recuerdan ustedes de aquel evento del 25 de mayo del 93, el Serranazo? Bueno, algunos éramos adolescentes. En esa época, Marinés creo que no había No había nacido. nacido. No habías nacido. No, Soy del bueno. 94, sí, madre, qué divertido. No, pues sí, imagínate, en No el estaba pensando. 93 a esta hora era un caos, bueno, no era un caos porque había toque de queda y Sí. habían tanquetas y el señor dicho en buen chapín, se deschavetó un poco, ¿no? Así es, Mario, pero sí, no estaba pensando en nacer, sin duda alguna, pero sí, un día histórico, sin duda alguna, y bueno, también hablar pues un poco acerca de otros temas que no avanzan, ¿no? En la agenda, el tema de la vacunación, que cada vez que hablamos de esto, pues pareciera que estamos en el mismo punto donde empezamos, la verdad, creo que vale la pena abordarlo, a qué se debe esta falta de información, esta falta de avance en el tema pues de la vacunación, ¿no? Que algunos ya nos están haciendo el favor de irse a vacunar al exterior para poder avanzar un poco también en esto. Así es, vamos a hablar esta noche precisamente en el primer tema sobre qué pasa en Guatemala, por qué no hay información suficiente, por qué no fluye en la vacunación, por qué Guatemala se quedó tan rezagada en comparación a sus vecinos del Istmo Centroamericano, qué decir de otros países del continente. Pero bueno, vamos a hablar respecto a eso. En cuanto al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, también hay que decirlo, hay preocupación en las autoridades de salud. Muchas personas, por ejemplo en Chimaltenango, muchas personas de la tercera edad simplemente no quieren saber nada de las vacunas. Vamos a enlazarnos a esta hora con Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también con Óscar Chávez Valdés, ingeniero en robótica del Laboratorio de Datos, para hablar sobre este tema. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué Buenas tal? Buenas noches. noches. Buenas noches a ambos. Licenciado Reyes, pues arrancando con usted respecto a esto que adelantábamos con Mario en la introducción, ¿no? Falta de información, gente que no quiere saber de la vacunación, por ejemplo, no sabemos a cuántas personas han vacunado, digamos, hace falta data, hace falta información. ¿A qué estamos debiendo este retraso en el país en el tema de vacunación? Digamos, ¿cuáles son las aristas? ¿Cuál es su análisis de cuáles son las causas respecto a este problema? Bueno, hay dos problemas que estamos viendo y que funcionan en forma distinta. Ahora, por un lado, está el retraso que tenemos en el tema que puedan venir las vacunas. Y ese es un tema, digamos, que se explica de muchas formas. Tal vez no es, creo yo, la principal preocupación de esta entrevista, sino más bien el otro lado, y es por qué la gente no está llegando a los centros de vacunación, que es una queja, digamos, que vemos constante en los servicios de vacunación. De hecho, hace poco yo me enteré, más por un caso anecdótico que por algo de información oficial, y es que, por ejemplo, algunos de los centros de vacunación que están en zona 16, que habían dos, que era la Universidad Rafael Landívar y el otro Cayalá, hace una semana los cerraron los dos al mediodía porque la gente simplemente no estaba llegando, o sea, no había gente en los centros de vacunación, y eso es un problema que debemos principalmente, creo yo, a la falta de comunicación oficial de parte del gobierno. Yo no he visto hasta el día de hoy una campaña oficial de parte del gobierno que ayude a combatir en cierta forma la desinformación que hay sobre las vacunas. Recordemos que la gente hoy está bombardeada por lo que dicen en WhatsApp, lo que dicen en Facebook, lo que dicen los videos de YouTube, y mucha de esa información es información no verificada, información no oficial, de personas que a lo mejor se decantan por teorías de conspiración y que no dan certeza sobre el tema de la seguridad que puedan tener las vacunas actualmente. Entonces hay mucha desinformación, y el gobierno no ha hecho una tarea eficiente en poder contrarrestar esa desinformación con una campaña de información que sea mucho más certera. Y ojo, esta campaña no tiene por qué ser demasiado onerosa. El gobierno puede valerse de vínculos que pueda tener con los medios de comunicación. Este es un tema que nos interesa a todos, no es un tema del gobierno, no es un tema del sector privado, no es un tema de sociedad civil, es un tema que interesa a todo el país, porque nos interesa que la gente vaya a vacunarse para poder, primero, participar en un proceso de reactivación económica eficiente, y luego también poder asegurar algunos derechos humanos básicos como es el derecho a la salud. Entonces el gobierno debería poder hacer esos vínculos con los medios de comunicación, con
sector privado, con sociedad civil, para poder mantener una campaña constante de comunicación que permita asegurarle a la gente que las vacunas son seguras y que hasta cierto punto ya están disponibles en algunos servicios de salud. Y ojo, no es todavía para todas las personas, sino ahorita entiendo que está abierto para personas mayores de 60 años y que tienen algún problema de salud particular. Ahora bien, Oscar Chávez, pareciera que la información fluye un poco más en el centro del país. Es mi percepción. ¿Considera usted que se está centralizando o se ha centralizado mucho este tema de la vacunación en cuanto a habilitar centros, en cuanto a dar información? Es muy cierto, la mayoría de capitalinos también andan medio perdidos, bueno, no medio, bastante perdidos, pero en los departamentos la situación se torna más caótica. Hoy dábamos la noticia que autoridades de salud en el departamento de Chimaltenango están sumamente preocupadas, se reunieron con los 16 alcaldes porque los adultos mayores no asistieron a ponerse la primera dosis porque no quieren saber nada de vacunarse. ¿Cómo ve usted el tema? Sí, definitivamente todos los recursos que respectan al proceso de vacunación se han centralizado, pero no solo en la capital, pero también en un sector específico de la población. Estamos hablando del sector de la población que tiene acceso a medios digitales, que tiene una facilidad para uso del Internet, que tiene acceso a computadoras o teléfonos. Y esto va desde la campaña de comunicación, que bien lo estaba diciendo ahorita Luis Miguel, al proceso de registro que tiene que hacerse en una página de internet, en un dispositivo móvil, luego al procedimiento de que se reciba la cita que se tiene que hacer a través del celular y luego llegar a los centros de vacunación que en su mayoría se han abierto los centros de vacunación más grandes en la capital de Guatemala. Entonces, hasta ahora el proceso no ha sido del todo incluyente. Se ha distribuido los recursos, no de una manera equitativa, definitivamente se ha centralizado y no se ha preocupado el ministerio por ampliar el alcance a una población que no tiene acceso a estos recursos. Y es muy preocupante, especialmente en la fase en la que nos encontramos ahorita, que es la fase de mayores de 70 años y mayores de 60 años que se acaba de abrir. Y es que a mí me parece inaudito que el ministerio está explicando la baja vacunación diciendo que es la población la que no se quiere vacunar, cuando la estrategia para llegar a los mayores de 70 años, que puede ser población con una gran brecha digital, es registrarse por medio de un portal electrónico, esperar una cita por teléfono y luego movilizarse a vacunar. Esto es muy complicado para la población, sabiendo los niveles de ruralidad y la brecha digital que existe. Para darle un dato, ya ha mencionado usted el departamento de Chimaltenango, ¿verdad? El departamento de Chimaltenango, nosotros analizando los datos del censo, los hogares con al menos una persona mayor de 70 años, solamente el 10% tiene acceso a Internet. De todos los hogares con alguien mayor de 70 años, solo el 10% tiene acceso a Internet. Entonces, ¿cómo es posible que el ministerio no ha hecho esfuerzos por llegar a esta población de manera efectiva y luego va a culpar a la población por no llegar, ¿verdad? Se ha hecho mucho hincapié en que el proceso es a través de registro y citas cuando este proceso no está funcionando. Muchas personas nunca recibieron su cita y algunas personas recibieron su cita por mensaje de texto incompleto porque el ministerio no planificó la cantidad de caracteres que cabe en un mensaje de texto. Y eso nos lo dijo el mismo doctor Mazariegos en una reunión de trabajo, que muchas personas recibieron un mensaje de texto que decía su vacunación es en el parque de básquetbol, ¿verdad? Porque no planificaron que no iba a caber en la cantidad de caracteres mínimo de un mensaje de texto. Entonces, hasta que el gobierno no haga los esfuerzos necesarios para llegar a la población, yo creo que no podemos nosotros saltar a la conclusión de que es la gente la que no se quiere vacunar.
Ahora bien, licenciado Reyes, a mí me parece pues muy interesante justo lo que el licenciado Chávez pone sobre la mesa, que es el tema de la tecnología. Digamos, ¿cómo evalúa usted el tema de que la inscripción se ha dado por medios electrónicos? ¿Cómo ayudar también a aquellas personas que ya mencionaba también el licenciado Chávez de esa edad, que por ejemplo no cuentan con aparatos electrónicos? Digamos, ¿cómo facilitar también este tema de registros que es tan importante para el tema de la vacunación? Esta es una falla básica del sistema de vacunación. Recordemos que también esta es la primera vez que se usa la tecnología para que las personas puedan registrarse para ir a vacunar. Lo que hemos visto en la vacunación en el sector público en años anteriores ha sido principalmente que la gente llega a los servicios de salud, que ojo, no es la primera vez que tenemos una campaña masiva de vacunación. Sí es de esta la más grande porque abarca la mayor cantidad de población, pero sí hemos tenido campañas de vacunación masivas en años anteriores que lo que han sido es que se han habilitado diferentes centros de vacunación en diferentes espacios y la gente llega a vacunarse. Con esto me refiero a escuelas, iglesias, los mismos centros de salud que tiene, los mismos servicios de salud que tiene el Ministerio de Salud, que son puestos, centros, hospitales y otros espacios de salud que tiene el Ministerio de Salud, que tiene el Ministerio, y luego pues lo que se hace es habilitar espacios para que la gente llegue, haga su cola y se vacune. Lo que pasa es que esta vez nos decantamos por un sistema, digamos, mucho más automatizado, mucho más dependiente de la tecnología, en un país, como bien decía Oscar, que está todavía muy en pañales en el tema de tecnología, particularmente en los segmentos de la población a los que estamos intentando llegar ahorita con la vacunación. Entonces yo sí creo que es importante que el ministerio recurra a esos modelos de vacunación que había utilizado en el pasado y que puedan abrirse centros de vacunación en diferentes espacios y que la gente pueda llegar sin necesidad de registrarse. El registro es importante en la medida que la gente llegue y que en el momento en el que se le ponga la vacuna se pueda tomar un registro y se pueda ubicar, digamos, quiénes son las vacunas, qué edad tienen, en dónde se vacunaron, pero no es importante el preregistro, digamos. Esa parte no es tan relevante en este punto, sino que si queremos llegar digamos, a ese 75, 80, incluso 90% de vacunación que necesitamos para obtener la inmunidad de rebaño, que es lo que se está hablando ya en otros países, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que necesitamos es acelerar ese proceso de vacunación. Ahora, lo que pasa es que también ahí es donde ya entramos en una dicotomía, porque ¿será que el gobierno está tan temeroso y tan lento? Porque en realidad no tienen tanta disponibilidad de vacunas, porque sabemos que hay un problema en la compra de las vacunas, ¿o será que simplemente es una falla del sistema? A mí se me hace difícil pensar que es una falla del sistema cuando la doctora Flores, la ministra de Salud actualmente, ella ha participado en campañas de vacunación masiva en el pasado. De hecho, ella estuvo en la campaña de vacunación masiva del 2007, que era de sarampión y rubiola, donde se vacunaron a millones de jóvenes en edad reproductiva, y por eso se me hace tan difícil pensar que ahora no pueden aplicar esos mismos esquemas que se utilizaron en 2007, que no es un año, digamos, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de hace algunos años nada más, y que eso se pueda hacer ahora mismo que necesitamos vacunar a millones de personas, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente que el gobierno se ponga manos a la obra y que la campaña de vacunación sea realmente masiva, que se usen esos esquemas de vacunación que ya se conocen y se han utilizado en el pasado. Ahora bien, Oscar Chávez, digamos, ¿cuál identifica usted como uno de los principales problemas que hizo que Guatemala llegara al día de hoy con esta situación de que pues, son muy pocas las vacunas que hay? Si uno lo compara con los vecinos, pues la verdad vamos bastante relegados. O sea, ya el tema de que el mecanismo COVAX no respondió, pues eso ya lo sabemos todos. Y ya a estas alturas creo que la población ya no se traga esa excusa. O sea, uno ve Costa Rica, El Salvador, México. ¿Por qué los vecinos sí pudieron obtener vacunas y Guatemala no? ¿Qué pasó? Claro, miren, hay dos apuestas aquí. La primera, como bien lo menciona, es el mecanismo COVAX, que si bien no está funcionando al ritmo que lo quisiéramos, está respondiendo dentro de los recursos que se tiene. Incluso para el mecanismo COVAX, la disponibilidad de vacunas y capacidad de distribución pues es limitada, pero Guatemala, como el resto de los otros países de Guatemala, pues del mundo, perdón, va recibiendo las entregas de COVAX poco a poco. El problema fue que Guatemala no se preparó a tiempo
para la adquisición de vacunas. Muchos países iniciaron las gestiones para adquirir la vacuna de manera directa con otras farmacéuticas muchos meses antes que Guatemala. Aquí se necesitaba una ley específica para la adquisición de vacunas. Esa ley vino directamente del Ejecutivo a finales de diciembre, el 31 de diciembre, si no estoy mal, y se aprobó hasta mediados de enero. Si esa ley era necesaria para negociar, adquirir vacunas, ¿por qué no se pasó esa ley en agosto? ¿Verdad? No puede ser una excusa que, o sea, ahora no puede ser la excusa de que Sputnik no nos está mandando las vacunas a tiempo, cuando fue en realidad el gobierno el que no adquirió, no gestionó las vacunas a tiempo. Si nosotros hubiéramos hecho esas negociaciones antes y de manera tal vez más diversificada, porque otro problema fue, como dicen, ¿no?, poner todos los huevos en la misma canasta y adquirir todo con una sola empresa, pues entonces fuimos nosotros mismos los que quedamos en este embrollo. Y por otro lado, el problema no es solo la adquisición de vacunas, porque de las que ya hemos recibido en Guatemala, que son alrededor de 750,000, solo se han puesto la mitad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos esperar que una empresa como Sputnik priorice las entregas a Guatemala si nos tardamos 2 semanas en empezar a administrar las vacunas? Las vacunas de Sputnik vinieron y nos tardamos 2 semanas en empezar a ponerlas porque no habían congeladores en el país. Y al día de hoy, si no me equivoco, solo hay 3 centros que están poniendo la Sputnik. Entonces tenemos nosotros 100,000 vacunas de Sputnik en los congeladores que no podemos administrar. La excusa no es que no tenemos disponibilidad de vacunas, es que de verdad, si a Guatemala mañana viniera 1 millón de vacunas, se nos vencerían al ritmo que estamos teniendo en este momento. Entonces, definitivamente, nosotros desde el Laboratorio de Datos concordamos con el análisis que estaba diciendo ahorita Luis Miguel. Urge un cambio de estrategia y urge de verdad que el ministerio ejerza ese liderazgo para para solucionar los problemas. Pero, ingeniero Chávez, ¿se puede cambiar la estrategia a estas alturas? Digamos, ¿qué se pudiera cambiar a estas alturas? Totalmente. Nosotros no estamos, de ninguna manera, el plan de vacunación no está escrito en piedra. Llevamos 3 meses de vacunación solamente y hay que decir las cosas como son, 3 meses de fracaso. Estamos todavía a tiempo de redirigir el proceso y de buscar una estrategia que de verdad se acople al contexto de Guatemala y a la expertise que ha tenido el ministerio en campañas pasadas. A nosotros sí de verdad nos deja perplejo el plan de vacunación, que parece que solamente tomaron el machote global, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Estados Unidos de vacunar a través de citas, grupos priorizados por edad, registro de internet, y como que se hizo un copy-paste del plan, cuando en Guatemala ese no es el contexto. Aquí se debe usar la expertise que ya se tiene y para nada, no es muy tarde. Lo que falta es liderazgo, ¿verdad? Y yo creo que a estas alturas, ya digamos, los problemas que estamos nosotros viendo en la implementación del plan son absurdas, de verdad, son problemas absurdos que no se debería estar dando. Entonces, para nosotros la verdadera pregunta es, ¿por qué el ministerio no ha resuelto problemas que son totalmente que se pueden resolver? Ahora bien, licenciado Reyes, justo respecto a este punto, digamos, ¿cuál es su análisis o visión? Porque justamente hoy un titular de un medio de comunicación en El Salvador reciben 96,000 dosis por mecanismo COVAX. Digamos, ya como bien mencionaba Mario, la excusa no es el tema de COVAX. ¿Qué es esto? ¿Es un negocio? ¿Es falta, digamos, de insumos? Como ya bien mencionaba el ingeniero Chávez, no tenemos dónde refrigerar las vacunas. Digamos, ¿a qué se debe esta pasividad del gobierno y qué están esperando realmente para empezar a actuar? Bueno, Marinés, yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿verdad? A estas alturas no lo sabemos con certeza y tampoco me parece, digamos, responsable dar una opinión muy, digamos, muy directa sobre el tema. Lo que sí puedo decir es que yo estoy muy de acuerdo con Oscar, es que con las vacunas que tenemos estamos teniendo un retraso importante en la vacunación. Eso a lo que llama es un cambio de estrategia. Y de hecho ya se estaba dando un cambio de estrategia de facto en los centros de vacunación, porque ¿qué estábamos viendo? Que decían, la gente se inscribe, pero el mensaje les llega tardísimo o no les llega, entonces decían, vénganse aquí, ya solo con que estén inscritos, vénganse y aquí los vacunamos, ¿verdad? Ya se había visto un cambio en la estrategia que era de facto, no era una directriz, digamos, del Ministerio de Salud, sino que era más bien algo que estaba pasando en los centros de vacunación. Estaban dando, digamos,
horario para la gente que llegaba a vacunarse entre, no sé, entre la hora que abrían el centro de vacunación y tal vez a media mañana, y de ahí en adelante ya empezaban a vacunar a la gente que llegaba y que decía que estaba inscrita. Porque, de nuevo, lo importante es que se lleve un registro a la hora que le pongan a la vacuna a la persona. No tanto el preregistro, digamos, el preregistro no es importante para las estadísticas de vacunación que vamos a necesitar después para saber si estamos ya, no sé, ya certificados o ya certificados para tener la inmunidad de rebaño. Pero yo creo que aquí sí es importante, más que, digamos, decir el gobierno, bueno, ¿por qué no tiene la vacuna? El gobierno, ¿por qué no cambia de estrategia? Yo creo que aquí lo importantísimo es urgir a que el gobierno revise su estrategia, urgir a que el gobierno tome el liderazgo, como bien decía Oscar. Aquí lo que falta es liderazgo político para poder tener una estrategia mejor definida. Porque lo que ha funcionado en este país, que es un país todavía muy rural, es un país todavía muy incomunicado, es tener disponibles centros de vacunación en diferentes espacios, que ojo, ahí puede participar sociedad civil, pueden participar las iglesias, sector privado, porque como les decía, en 2007 se hizo así. Habían centros de vacunación en centros comerciales, habían centros de vacunación en puestos de salud, en iglesias y demás, y la gente llegaba ahí a ponerse su vacuna contra el sarampión y la rubiola. Algo así debería hacerse para esta ocasión, que es tan importante que logremos vacunar en números masivos. Tema aparte es que se logren comprar las vacunas a tiempo y que se logre realmente tener disponibilidad de vacunas. Ese es otro tema, son dos temas separados, ¿verdad? Y estoy muy de acuerdo con Oscar en que hubo un retraso, que hoy es lamentable, pero que sobre el que ya no podemos hacer mayor cosa, sobre el tema de por qué no se logró comprar la vacuna, no se logró aprobar la ley a tiempo y otros temas. Pero hoy lo que necesitamos es que el gobierno se replantee la estrategia de vacunación, porque definitivamente el preregistro en línea no está funcionando. O sea, no es adecuado para la realidad de Guatemala. Pero Luis Miguel, Sí, el tema pasa por vacunas, porque ¿de qué nos sirve tener centros de vacunación si no hay vacunas? Sí, es que son las dos cosas para mí, Cristian. O sea, las vacunas que ya tenemos, tenemos que Cristian, aplicarlas es Mario. ¿Perdón? Soy Perdón, Mario. Perdón, Mario, perdón. Son las dos cosas, ¿verdad? Porque las vacunas que tenemos hoy, tenemos que aplicarlas de forma eficiente. Y otra cosa es que el gobierno realmente pueda comprar las vacunas para poder seguir con el esquema de vacunación. Pero, por ejemplo, hace unas semanas estábamos viendo que la ministra de Salud estaba diciendo que tenían un lote de vacunas que se iba a vencer. Entonces, para mí eso es inaceptable. O sea, no podemos ser que somos un país que no tiene suficientes vacunas y que además no puede aplicar las que tiene con la suficiente celeridad. O sea, son dos cosas totalmente inaceptables, pero desafortunadamente son separadas, ¿verdad? No se pueden amarrar una de la otra. Ingeniero Chávez, digamos, en ese punto, ¿hacia dónde considera usted se podría empezar a cambiar la estrategia? Digamos, ¿por dónde empezar a resolver ese problema? Porque sin duda alguna, 3 meses perdidos, como ya mencionaba usted, Luis Miguel, digamos, no podemos seguir perdiendo más tiempo en un tema que es tan importante para el país. Digamos, ¿por dónde empezar a buscarle la solución a esta situación? Mire, hay unos cuantos aspectos base que se debieron de haber cubierto a la hora de hacer el plan de vacunación que no se hicieron, que yo creo que lo primero sería asegurarnos de cumplir con esas partes. Lo primero sería la campaña de comunicación y educación. De verdad, es que no logro entender cómo a estas alturas todavía esa campaña no existe. Todas las semanas a la ministra se le pregunta en las citaciones al Congreso y todas las semanas la ministra responde que la están preparando, ¿verdad? Esa campaña debió haber salido antes de iniciar el plan de vacunación, antes de iniciar la fase 1. Hubo noticias de cientos de médicos en fase 1 que no quisieron vacunarse, y yo no sé si la ministra pensó que no se necesitaba la campaña de educación para la fase 1, pero se necesitó, ¿verdad? Y para la fase 2 también ya estamos viendo algunas personas que están anuentes a vacunarse, y se necesita mejorar esa comunicación. Además, se necesita mejorar la comunicación sobre el proceso de vacunación, dónde, cuándo y cómo me puedo ir a vacunar. Mire, eso ha sido totalmente confuso. No se sabe si hay vacunación a demanda, no se sabe si se pueden ir a vacunar mayores de 70, 65, 60, ¿verdad? No hay comunicación oficial y clara sobre el proceso. No se sabe cuáles son los centros de vacunación habilitados. Si usted se mete a la página del ministerio, vacuna.gov, hay más de 1,100 centros de vacunación enlistados.
pero no hay más de 1,000 centros de vacunación habilitados en el país, ¿verdad? Entonces, esa comunicación tiene que ser clara. Y bueno, para solucionar el proceso, tiene que primero resolverse el tema de infraestructura. Si se planeó y si se compró vacuna Sputnik, ¿por qué no se adquirieron los congeladores a tiempo para poder distribuir la vacuna Sputnik? Ahora la ministra está hablando de que tal vez COVAX nos va a mandar Pfizer. Hay que ver si no vamos a estar en la misma situación que no podemos administrar Pfizer. Hay que trabajar eso a tiempo. Y tercero, bueno, el cambio de estrategia que ya hablamos aquí con Luis Miguel, utilizar la expertise que hemos tenido en campañas de vacunación pasadas a través de jornadas de vacunación. Y esto es algo que nosotros les dijimos al ministerio desde el día 1, que tal vez la manera más óptima para vacunar en Guatemala es priorizar territorios, ¿verdad? Por cómo ha sido la incidencia de casos y de fallecidos e ir vacunando los territorios a través de jornadas masivas de vacunación. Así es como se ha hecho en campañas pasadas. Entonces, usted va a una comunidad o a algún municipio y previo a una campaña masiva de comunicación en donde usted avisa que los próximos 4 o 5 días va a estar vacunando a toda la población o toda la población arriba de 50 años, por ejemplo, y luego hace un evento, invita a toda la gente, hace la búsqueda activa también de las personas que tienen problemas para movilizarse. Y de esta manera usted va atacando y de cierta manera barriendo los territorios, ¿verdad? Y seguramente eso sería mucho más efectivo y tal vez podríamos nosotros empezar a ver un cambio en la tendencia de fallecidos COVID porque se estaría atacando de manera masiva los lugares con mayor incidencia. Repito, esto es algo que nosotros se lo hemos propuesto al ministerio varias veces. Ellos recibieron no solo de parte nuestra, sino de otras instituciones y otras personas propuestas similares. Por ejemplo, usar más o menos un sistema parecido a lo que se hace durante las elecciones, ¿verdad? Las votaciones. Pero son cosas que habría que ver si el ministerio quiere resolver o no, porque hasta el día de hoy pues no se ha movido un dedo por solucionar los problemas y siguen abriendo centros de vacunación sin tener recurso humano adicional para trabajar en esos centros de vacunación. Entonces yo tuve la experiencia de estar hoy, acompañé a alguien al centro de vacunación de la Universidad Rafael Landívar, estuve más de 1 hora en cola porque habían cientos de carros y solo 4 unidades de vacunación. Entonces, tal vez ese sería el quinto punto, urge recurso humano. Ahora bien, Luis Miguel, ¿cómo hacer, digamos, con la gran mayoría de la población que está en los departamentos y que efectivamente ya como hemos hablado, pues hay poco acceso a internet, hay personas que hablan idiomas mayas, hay personas que, digamos, muchos ancianos que viven solos. ¿Cómo hacer con esa realidad para poder pues llegar efectivamente a aterrizar con lo que tenemos, llegar a las personas que lo necesitan? Sí, Mario. Una sola vía de comunicación. Lo que se ha hecho en el pasado es utilizar los diferentes espacios que hay. Por ejemplo, en muchas comunidades ya existe una vinculación con los servicios de salud, con los centros de salud, con los puestos de salud. Entonces, lo que se hace es que se activa esos servicios de salud para que puedan movilizarse, comunicarse, por ejemplo, con COCODES, comunicarse con las municipalidades, para que puedan servir como espacios, digamos, de comunicación con la comunidad para poder atraer personas a la vacunación. La otra, creo yo, muy importante es depender de medios de comunicación tradicionales. Ir a las radios que tienen alcance nacional, ir a las radios que tienen alcance comunitario y poder difundir diferentes tipos de mensajes. Yo creo que Oscar decía muy bien que hay un tipo de mensaje que es importante, que es decirle a la gente dónde está disponible la vacuna. Ese es uno de los mensajes. Pero el otro mensaje súper importante es decirle a la gente que las vacunas son seguras, ¿verdad? Darle información a la gente sobre que las vacunas que tenemos en el país pues se han probado en el mundo, ya están siendo, digamos, administradas a muchísimas personas, a millones de personas, y que son seguras y que se pueden administrar. Además, contarles de los posibles efectos secundarios, o sea, hablarle a la gente con la verdad, porque recordemos que ahorita la gente está siendo bombardeada en todos espacios con todo tipo de desinformación. La gente tiene miedo, la gente no está acostumbrada, los adultos no estamos acostumbrados a ser vacunados.
ya hay una cultura de vacunación en el país, pero enfocada principalmente a niños, ¿verdad? Esto es algo nuevo, pero como nuevo también ha sido la pandemia. Entonces lo que necesitamos es darle a la gente información, y por eso es súper importante que el Ministerio de Comunicación tenga liderazgo, que se acerque a los medios de comunicación para poder pedirles ayuda y poder pedirles, digamos, ayuda en la difusión de esto, porque esto es algo que nos interesa a todos como sociedad. O sea, el ministerio, esto no es un proyecto de gobierno, si se quiere ver así, es un proyecto de la sociedad guatemalteca que necesita estar unida para poder avanzar en los objetivos de vacunación que tenemos, para poder eventualmente considerarnos un país libre o al menos seguro el virus que ha provocado esta pandemia, ¿verdad? Recordemos que esto nos va a ayudar con temas de reactivación económica, esto nos va a ayudar con poder retomar un poco esa normalidad que hemos perdido en este último año por estar inmersos en la lógica de la pandemia, ¿verdad? No podemos soportar más cierres económicos, no podemos estar más encerrados, la educación está en pausa y eso es un tema que nos va a retrasar muchísimos años y por eso urge la vacunación. Pero el gobierno tiene que tomar ese liderazgo y ese liderazgo es urgente, ¿verdad? No puede dejarse para dentro de un mes, tiene que hacerse ahora. Yo recuerdo la única campaña de vacunación que he escuchado sobre este tema fue una que hizo el ICS hace algunos meses cuando, ojo, todavía no habían vacunas disponibles, pero el ICS ya estaba diciendo la vacuna es segura, acuda a su servicio de salud, pero hoy que ya hay algo de vacuna disponible, pues debería hacerse más intensiva esa campaña de vacunación para poder realmente atraer a la gente a los centros de vacunación y atraerla con seguridad, que la gente esté segura que se puede poner su vacuna y que por supuesto va a tener algunos efectos, algunas personas les da reacciones, ¿verdad? Pero todo es normal, porque es lo que se ha visto en el mundo. Chávez, usted decía algo que me parecía sumamente interesante, digamos, el plan no está escrito en piedra, y hablando un poco acerca de fases de vacunación, justamente decía respecto a que parecía un copy-paste de otros planes de vacunación, digamos, en ese sentido. Si pudiéramos reorientar el plan de vacunación, por ejemplo, en temas de fases también, ¿considera usted que necesitamos un cambio también respecto a eso para agilizar de alguna forma la vacunación? Mire, las fases, los grupos priorizados, tienen una lógica y es proteger primero a los grupos más vulnerados durante la pandemia, y definitivamente 70, 60, 50 años son los grupos que han tenido las tasas de letalidad más altas, ¿verdad? En lo que va del 2021, de enero al día de hoy, han habido más de 1,600 fallecidos mayores de 50 años en Guatemala, y han habido más de 27,000 casos de mayores de 50 años. Entonces, aunque tal vez no es el grupo poblacional con la mayor cantidad de casos, es el grupo con la mayor cantidad de fallecidos, y eso es lo que hace que la letalidad sea tan alta. Entonces, tal vez los grupos priorizados tienen esa lógica, ¿verdad? Y no es errónea. El problema es la manera tan exquisita, por así decirlo, en la que el ministerio lo quiso implementar a nivel país, y es decir, vacunar a todos los mayores de 70 en los 340 municipios, luego a todos los mayores de 60 en los 340 municipios, luego a todos los mayores de 50. Se da cuenta lo difícil que es llegar a algunas comunidades, y ellos lo quieren hacer 5, 6, 7 veces en los diferentes subgrupos, ¿verdad? Y por eso nosotros tal vez consideramos que los grupos priorizados tienen esta lógica, pero deberían tal vez ampliarse un poco más y atacarse de manera territorial para poder enfocar recursos y atacar estos territorios con altas tasas de incidencia primero, ¿verdad? Ese podría ser, digamos, como el punto intermedio entre lo que se está haciendo y lo que podría ser un poco más eficiente a través del expertise que se ha tenido en Guatemala. Ahora, Luis Miguel, quizás saliéndonos un poco de todo este tema, claro, tiene que ver, pero quisiera saber tu opinión al respecto. Hoy en redes sociales se viralizó, se volvió tendencia el tema de que este joven Peter Belli se fue a vacunar a Miami, como lo ha hecho gran cantidad de guatemaltecos. Aquí no vamos a calificar si estuvo bien o mal, cada quien es muy libre de hacer lo que quiera, pero ¿qué opinión te merece al respecto de que efectivamente hay muchos guatemaltecos que están yendo a otros países
Tengo conocimiento de muchos que viven en el área fronteriza, Huehuetenango, San Marcos, que obtienen la tarjeta que da México para transitar libremente por ahí, que lo están haciendo en Tapachula. ¿Qué opinión te merece al respecto de esto? Yo no me haría mucho problema con esto. En realidad, si la gente tiene los recursos disponibles para irse a vacunar a otro país y su país no se los está, digamos, asegurando de una forma rápida y eficiente, pues está bien. O sea, yo en ese sentido no veo problema. Yo realmente el problema lo veo localmente. O sea, en la medida en la que no logremos asegurar los objetivos de vacunación que tenemos que tener como país para poder certificarnos como un país, digamos, ya seguro frente a la pandemia, pues en esa medida vamos a irnos retrasando, nos vamos a ir rezagando respecto al resto de países. No puede ser que países muy similares a nosotros, como El Salvador, por ejemplo, como Costa Rica, que digamos tenemos nuestras diferencias, pero estamos en el mismo vecindario, vayan mucho más avanzados que nosotros en el tema de vacunación y nosotros estemos todavía tan rezagados. Yo creo que no hay excusa para el gobierno para que pueda avanzar con este tema, y tiene que ver con un tema primero de estrategia de vacunación con las vacunas que tenemos ahorita, y segundo con un tema de poder comprar las vacunas, ¿verdad? Y poder administrarlas de forma correcta. Pero sí es un problema realmente serio. Pues si la gente se puede ir a vacunar afuera, es problema de cada quien, yo eso no lo veo problema. El problema lo veo localmente, ¿verdad? Y yo sí creo que como guatemaltecos tenemos que exigirle a este gobierno que por favor agilice la vacunación. Esa es la única, ahorita realmente la única estrategia para combatir la pandemia es la vacunación. Ya no hay posibilidad de cierres, ya no hay posibilidad de mayores cosas sin vernos afectados económicamente. Yo creo que lo que necesitamos es vacunarnos para poder revivir esos sectores económicos que están muertos. Por ejemplo, veamos el tema del turismo. La gente no va a venir a un país donde la gente no está vacunada. Entonces no podemos revivir realmente ese sector económico tan importante para Guatemala como es el turismo si no avanzamos en la vacunación. Entonces es importantísimo que Guatemala tome algún tipo de iniciativa o de liderazgo en este tema. No puede ser que países vecinos tan similares a nosotros como El Salvador, como Costa Rica, vayan tan avanzados y nosotros tan rezagados. Ingeniero Chávez, digamos, en un escenario en donde, porque usted mencionaba también el tema de almacenamiento, ¿verdad?, de refrigerio de las vacunas para administrarlas, en algún escenario donde Guatemala llegara a recibir una cantidad considerable de vacunas para empezarlas a poder aplicar, digamos, ¿contamos con la logística suficiente para poder almacenar esa cantidad de vacunas? Digamos, ¿qué sucedería en un escenario como este en el que recibimos una cantidad considerable de vacunas? ¿Habría el espacio suficiente para refrigerarlas, por ejemplo? Sí, yo creo que desde el plan de vacunación el ministerio dio cierta información de la capacidad que tenían de almacenamiento. Hay que entender almacenamiento centralizado, ¿verdad? Es decir, el cuarto frío que podrán tener en el Centro Nacional de Biológicos. Y ahí tienen capacidad suficiente, si el plan no estaba equivocado o no era mentira, de varios, si no estoy mal, de varios cientos de millones de dosis. O sea, sí había bastante capacidad de almacenamiento. El problema tal vez es la logística para mover esas vacunas del almacenamiento central hacia las diferentes áreas de salud y a los centros de vacunación. Porque ese es el problema con la Sputnik, ¿verdad? Espacio para almacenarlo en la capital hay. El problema es que no tenemos congeladores para repartir en los centros de vacunación, en las áreas de salud, para enviar a la Sputnik a todo el país. Entonces, si el gobierno le apostó 16 millones de dosis Sputnik, es que de verdad no entra en la cabeza cómo pudieron comprar 16 millones de dosis sin tener más de 3 congeladores para guardar para la logística de distribución de estas vacunas, de estas dosis. Entonces, el problema creo yo que tiene que ver más con la logística, ¿verdad? Y la infraestructura ya de manera descentralizada a nivel país. Y tal vez una acotación con el tema anterior que estaban hablando de la vacunación en el extranjero. Yo creo que definitivamente muchas personas y las que tienen la oportunidad de irse al extranjero a vacunar, lo están haciendo como parte de una solución a la de verdad ineficaz
solución que está dando el gobierno. Y en ese sentido, nosotros desde el Laboratorio de Datos sacamos un registro para que las personas que se vacunen en el extranjero de manera anónima puedan ingresar ahí, en qué fecha se vacunaron, cuántos años tienen, para poder estimar cuál es esta población que se vacunó en el extranjero. Y la mayoría de las personas que se han vacunado fuera están en el rango entre los 18 y 30 años, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es población joven que ve que el proceso va tan lento que seguramente le va a tocar vacunarse en un año o dos y tiene que buscar una solución alternativa. Ahora bien, Luis Miguel, hablando un poco en el plano político, esto ya lo decía el Laboratorio de Datos en entrevistas pasadas, esto al ritmo que va a Guatemala, esto es de años. Y si ya en el pasado hemos tenido personajes que hasta ofrecían llevarnos al Mundial, mal recordados personajes, hay que decirlo, pues no faltará el político que en el 2023 va a ofrecer casi que la cura para el COVID, pues o sea, la vacunación va a ser un tema de campaña electoral en el 2023. ¿Cómo ves ese punto? Pues no debería hacerlo, Mario, porque lo que nos dicen los expertos es que los países deberían vacunar por lo menos al 1% de su población mensual para poder alcanzar esa meta de inmunización que se necesita. Entonces, no puede ser que lleguemos al 2023 todavía con un proceso de vacunación pendiente. Eso tiene que resolverse en este año y el siguiente a más tardar, y todavía con un retraso muy significativo. Creo que es el 1% diario de su población, que está dando mal el dato, pero el punto es que no puede ser que lleguemos a ese momento en 2023 y que la vacunación se convierta en un tema de campaña. Este gobierno tiene que resolver este problema con la mayor agilidad posible, porque de lo contrario, pues simplemente vamos a ser un país paria, ¿verdad? Un país que no resuelve el tema de vacunación, un país al que nadie va a querer visitar, como decía en la intervención anterior. Pero necesitamos resolver este problema rápido, tiene que hacerlo este gobierno, no puede ser tema de la próxima campaña electoral. No, simplemente es inaceptable, ¿verdad? Yo no creo, esperaría que no lleguemos a eso, pero bueno, todo puede pasar, ¿verdad? Sabemos que a veces la ineficiencia de los gobiernos es infinita y esperemos que no nos suceda eso en esta ocasión. Si seguimos con este paso, no sé si tortuga, con este paso, digamos, en el tema de vacunación, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando que podríamos tener, digamos, a la población vacunada? Digamos, ¿cuántos años podemos esperar para lograr realmente que este plan de vacunación sea exitoso? Mira, el ritmo actual de vacunación, nosotros terminaríamos de vacunar a los mayores de 18 años en el 2027, ¿verdad? Para que tengamos eso en mente. Si nosotros quisiéramos terminar de vacunar a los mayores de 18 años a finales del 2022, tendríamos que estar administrando entre 36,000 y 40,000 dosis diarias. Esto es los 7 días de la semana. Y si quisiéramos terminar de vacunar a la población mayor de 18 años este año, tendríamos que estar administrando 95,000 a 100,000 dosis diarias los 7 días de la semana. El problema es que en Guatemala el promedio se estancó abajo de los 10,000 diarios. Justamente ahorita la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia acaba de sacar una comunicación que hoy ha sido el día récord de vacunación. Se administraron 18,000 dosis el día de hoy. Ya vemos que esto es la mitad de lo que debería ser la meta mínima para terminar en el 2022. Entonces, la brecha todavía es de aumentar la capacidad de vacunación por 5 o hasta por 10 veces lo que se está haciendo al día de hoy. Y definitivamente, con la estrategia que se tiene ahorita, con el recurso humano y con la infraestructura que se tiene ahorita, eso es imposible. Se tienen que hacer cambios y se tienen que hacer esos cambios ya. Si de verdad el ministerio planea inmunizar al país dentro del periodo de gobierno que les queda, pero en este momento eso no va a suceder.
Bueno, entramos ya a la fase final del programa. Luis Miguel, entonces, digamos, para refrescar, cuáles serían los principales tópicos de recomendación para que se enderece este tema de la vacunación? Y yo comparto contigo el pensamiento. Yo espero que esto no llegue al 2023 y se convierta en un tema de arma política, porque nada tiene que ver la salud y el bienestar de toda la población con temas electorales. Pero esperemos que no lleguemos a eso. ¿Qué se tendría que entonces, si tuvieses que mencionar 3 puntos para enderezar el tema de la vacunación, cuáles serían? Bueno, punto número 1, Mario, replantear la estrategia de la campaña de vacunación. No me refiero a la estrategia de comunicación, me refiero a la estrategia territorial. Hay que buscar en el pasado reciente qué estrategias han funcionado para poder vacunar masivamente a diferentes personas, y esto tampoco es ciencia aeroespacial, ¿verdad? Es simplemente tener disponibilidad de centros de vacunación, que ojo, eso tiene que ver mucho con lo que decía Oscar, de poder almacenar adecuadamente las vacunas, que eso ya de por sí va a ser una barrera importante para el ministerio, pero digamos que en la medida en la que se logre se podrían tener abiertos más centros de vacunación y la gente debería acercarse sin necesidad de un preregistro electrónico, lo cual es otra barrera debido a la tecnología. Número 2, yo creo que hay necesidad de una estrategia de vacunación que vaya enfocada hacia dos vertientes principalmente. La primera es decirle a la gente cómo es el proceso de la vacunación, o sea, que la gente, ya sea que se decida que la gente pueda acercarse a los servicios de salud o a otros espacios que se administren para para poder tener digamos, la vacuna. Y la segunda es decirle a la gente que la vacuna es segura, contarle la verdad a la gente, ¿verdad? Cuáles son los efectos de poder ponerse la vacuna y que la vacuna tiene, digamos, estas características y cuáles son las vacunas disponibles. Y luego, en tercer lugar, yo creo que el gobierno tiene que agilizar el proceso de compra de vacunación, tienen que aclarar qué está pasando con la vacuna Sputnik y también cuál va a ser el procedimiento, digamos, si hay un cronograma existente con el mecanismo COVAX para poder tener las vacunas disponibles lo antes posible en el país. Esas son las 3 cosas principales que me parece necesitamos para poder cumplir con alguna meta de vacunación que nos pongamos. Y como bien decías, Mario, no podemos llegar a la siguiente campaña electoral 2023 con este tema encima. Esto tiene que resolverse en esta administración de gobierno, no hay excusa, ¿verdad? Ingeniero Chávez, de igual forma, a modo de conclusión, digamos, ¿cuál sería su mensaje final? ¿Qué llevarnos de todo este tema? ¿Hacia dónde por dónde empezar a encaminar esta situación? Bueno, primero que nada, un llamado a las autoridades por de verdad priorizar el proceso de vacunación. Esto es un llamado diario que se le está haciendo al ministerio desde hace 3 meses. En este momento no hay política de Estado más importante en el mundo que vacunar a su población. Entonces, de verdad, un llamado por tomar ese liderazgo, solucionar estos problemas y acelerar el proceso de vacunación. Esto para nosotros incluye un cambio en la estrategia porque lo que se estaba haciendo hasta el día de hoy pues ha sido un fracaso. Y bueno, segundo, un llamado a la población, primero porque se sigan cuidando, porque sigan manteniendo su distancia, usando su mascarilla, ventilando sus espacios, porque la epidemia en el país continúa. Y segundo, que ayudemos a nuestros mayores, ¿verdad? Mayores de 60 años, mayores de 70 años en el registro y si es posible apoyarlos con la movilización para irse a vacunar, porque quiera que no, esta es la estrategia que se está usando en este momento y pues nos toca a nosotros apoyar para que la mayor cantidad de personas se logren inmunizar. Bueno, pues muchas gracias a Luis Miguel Reyes de la Fundación de Libertad y Desarrollo y a Oscar Chávez del Laboratorio de Datos por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Feliz noche. Adiós. Bueno, Marinés, comparto yo lo que dicen los expertos. No hay tema, no hay otra cosa que el gobierno debiese enfocar sus baterías, que es al tema de la vacunación. Buscar por todos los medios que vengan más vacunas a Guatemala
y afinar toda la logística, porque pues ya mencionaron las falencias y los rezagos que tenemos, y en tanto esto no se haga, no habrá reactivación económica, no habrá turismo que tan golpeado ha estado en el último año, ¿no? Sí, sobre todo considerar 2027 es un año bastante fuerte. Justo la pregunta que hacías respecto a irse a vacunar afuera, es una opción para algunos hacerlo, ¿no? Al final del día eso ayuda a avanzar en el tema del proceso de vacunación, en la inmunidad de rebaño, que es tan importante para salir pronto de esta pandemia. Así que sin duda alguna, pues si alguien puede tomar esa decisión, también hacerlo, ¿no? Por supuesto. Y el problema es que también ya las vacunas están pagadas, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, gracias a ustedes por su sintonía, Marinés. Nos vemos la próxima semana. Tengan un reparador descanso.